אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, בעמוד 148, בהקדמה לספר פנים מאירות. Leemos de Baal Sulam. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co. Leemos de la introducción del libro Panim Meiroch Umashiribot. החומר הנלמד תישאלנה כאן במהלך השיעור. Siempre pueden hacer preguntas en Cap TV y pueden hacer las preguntas durante la... Les recuerdo nuevamente, escriban a su lado en esas notas para que una introducción, para que al momento en que lleguemos ya van a tener una imagen del proceso para representarse. Mucha gente en el mundo, porque nadie entiende esta historia con la serpiente, Adán y Eva, el árbol del conocimiento, la manzana, la banana, lo que sea, no importa. Esas cosas no están bien comprendidas. Y aquí necesitamos explicárnoslo a nosotros mismos, entenderlo y saber cómo explicarlo de tal manera que sean más y más entendibles. Porque la historia por sí misma es atractiva. Adelante. Artículo 19. Nuestros sabios dijeron, Él es la inclinación al mal, Él es Satán, Él es el ángel de la muerte, Él desciende e incita, asciende y calumnia, Él viene y toma su alma. Esto se debe a que ocurrieron dos corrupciones generales debido al pecado del árbol del conocimiento. La primera corrupción es la cuestión de ascensiones y calumnias. Ha estado tentado de comer del árbol del conocimiento y adquirió una vasija de recepción del espacio vacante en la estructura de su cuerpo. Eso a su vez causó odio y lejanía entre la luz eterna de la vida que el Creador había respirado en las fosas nasales de Adán y el cuerpo de Adán. Es similar a lo que nuestros sabios dijeron. Todos los que están orgullosos, el Creador dice, Él y yo no podemos morar en la misma morada. Esto es así porque el orgullo proviene de las vasijas de recepción del espacio vacante, del cual la luz superior ya había partido desde la época del Tzimtzum en adelante. Está escrito en el Zohar que el Creador odia los cuerpos que están construidos solo para ellos. Por esta razón, la luz de la vida huyó de él, y esta es la primera corrupción. La segunda corrupción es el descenso de las 288 chispas que ya estaban conectadas en el sistema de Kedushá. Fueron dados y descendieron al sistema del Sitra Achra y las Klipot, para que el mundo no fuera destruido. Esto es así porque el sistema de Kedushá no puede sostener y nutrir a las personas y al mundo, debido al odio que se había hecho entre la Kedushá y los Kelim del espacio vacante. Esto sigue la ley de los opuestos. Él y yo no podemos morar en la misma morada. Por lo tanto, las 288 chispas fueron dadas al sistema de Sitra Achra para que nutran y sostengan al hombre y al mundo a través de las encarnaciones de las almas en los cuerpos. Como está escrito, 10,000 por una generación y por 1,000 generaciones, hasta el final de la corrección. Ahora pueden ver por qué se llaman Klipot. Es porque son como la cáscara de una fruta. La cáscara dura envuelve y cubre la fruta para evitar que se ensucie y dañe, hasta que se coma la fruta. Sin ella, el fruto se corrompería y no cumpliría su propósito. Por lo tanto, descubres que las 288 chispas se dieron a las Klipot para sostener y calificar la realidad hasta que se conectan y alcanzan su objetivo deseado. De nuevo.
Nuestros sabios dijeron, Él es la inclinación al mal, Él es Satán, Él es el ángel de la muerte. וקנה בבניין גופו כלי קבלה בחלל הפנוי, נעשה מחמת זה שנאה והרחקה בין אור החיים הנצחי בנפח השם באפו של האדם ובין גוף האדם. בדומה למה שאמרו ז"ל, כל המתגאה, אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור במדור אחד. כי עניין הגאווה נובעת מכלי קבלה דחלל הפנוי, שכבר אור העליון נתרחק ונפרד משם, מעת הצמצום ולהלן, ועל דרך שכתוב בזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא שונא את הגופות, שבניינם אך לעצמם. ועל כן פרח ממנו אור החיים, והוא קלקול האלף. וקלקול ב' הוא ירידת רפ"ח ניצוצין שכבר היו מחוברים במערכת הקדושה כנ"ל, שעתה, כדי שלא יחרב העולם, נמסרו וירדו למערכת הסיטרא אחרא והקליפות, כי מאחר שאין מערכת הקדושה יכולה לפרנס ולכלכל את האדם ובני העולם, Esto es así porque el sistema de Kedushá no puede sostener y nutrir a las personas y al mundo debido al odio que se había hecho entre la Kedushá y los Kelim del espacio vacante. Esto sigue la ley de los opuestos. Él y yo no podemos morar en la misma morada. Por lo tanto, las 288 chispas fueron dadas al sistema de Sitra Akra para que nutran y sostengan al hombre y al mundo a través de las encarnaciones de las almas en los cuerpos. Como está escrito, 10,000 por una generación y por 1,000 generaciones, hasta el final de la corrección. Ahora pueden ver por qué se llaman klipot. Es porque son como la cáscara de una fruta. La cáscara dura envuelve y cubre la fruta para evitar que se ensucie y dañe hasta que se coma la fruta. Sin ella, el fruto se corrompería y no cumpliría su propósito. Por lo tanto, descubres que las 288 chispas se dieron a las klipot para sostener y calificar la realidad hasta que se conectan y alcanzan su objetivo deseado. Claro, ¿no? De la voluntad de recibir tenemos espacio vacío, esa es la primera corrupción. La segunda corrupción es esas 288 chispas que fueron entregadas y que sostuvieron la voluntad de recibir. Ahora pueden ver que son llamadas la segunda corrupción. Es la cuestión de viene y toma su alma. Es decir, que incluso esa pequeña parte del alma que queda para una persona, como sudor de la vida anterior, también es robada por el Sitra Akra a través de ese mismo otorgamiento que ella le da a las 288 chispas que han caído en ella. Para comprender esto, necesita una imagen clara de la Sitra Akra, como realmente es. De este modo podría ser capaz de examinar todos sus caminos. Ya he demostrado en Panim Mashribot, rama 6, que todas las partes de la realidad del mundo inferior son ramas, que se extienden desde sus raíces como una huella de un sello del mundo superior, y el superior del que está sobre él, y el superior de su propia superior. Sepa que cualquier discernimiento en las ramas sobre las raíces se basa únicamente en su sustancia. Esto significa que las sustancias en este mundo son bases corporales y las sustancias en el mundo de Yetzirah son bases espirituales, relacionadas con la espiritualidad en Yetzirah. Así es en todos y cada uno de los mundos.
Sin embargo, las ocurrencias y las conductas en ellas tienen el mismo valor de cada rama a su raíz, como dos gotas de agua, iguales entre sí, y como la impresión cuya forma es idéntica al sello del cual se imprimió. Una vez que sepa esto, podemos buscar esa rama en el Sitra Achra superior, tiene en este mundo, y a través de él también sabremos su raíz, el Sitra Achra superior. Encontramos en el Zohar, en la porción Teshriya, que las aflicciones en los cuerpos de las personas son ramas del Sitra Achra superior. Por lo tanto, tomemos el nivel animado y aprendamos de él. Encontramos que el brote que ocurre en su cuerpo a través del logro del placer es lo que prolifera en su vida. Por esta razón, la providencia ha impreso en los pequeños que cada lugar en el que descansan sus ojos les brinda placer y satisfacción, incluso las cosas más insignificantes. Esto es así porque el nivel de lo pequeño debe proliferar lo suficiente como para crecer y germinar, y es por eso que su placer es abundante. Así descubres que la luz del placer es la progenitora de la vida. Sin embargo, esta ley se aplica solo en los placeres que llegan al nivel en su conjunto. Pero en un placer de separación, cuando el placer se concentra y recibe solo por una parte separada del nivel del animal, encontramos la regla opuesta. Si hay un lugar defectuoso en su carne que exige rascarse y frotarse, el acto de rascarse lleva consigo su recompensa, ya que uno siente un gran placer persiguiéndolo. Sin embargo, este placer se empapa con una gota de la poción de la muerte. Si uno no gobierna el deseo y paga la inquietante demanda, el pago aumentará la deuda. En otras palabras, de acuerdo con el placer de rascarse, también aumentará la aflicción y el placer se convertirá en dolor. Cuando comienza a sanar nuevamente, aparece una nueva demanda de rascarse, y en mayor medida que antes. Y si uno todavía no puede gobernar el deseo y paga para saturar la demanda, la aflicción también crecerá. Finalmente, le trae una gota amarga, envenenando toda la sangre de ese animal. Usted encuentra que murió al recibir placer, ya que es un placer de separación, recibido solo por una parte separada del nivel. Por lo tanto, la muerte opera en el nivel de manera opuesta al placer administrado a todo el nivel. Aquí vemos ante nosotros la forma de la Sitra Achra superior, de la cabeza a los pies. Su cabeza es la voluntad de recibir solo para sí misma y no de otorgar fuera de sí misma, como es la propiedad de la demanda en la carne afectada con respecto al animal completo. El cuerpo del Sitra Achra es una cierta forma de demanda que no se va a pagar. El reembolso que se hace aumenta aún más la deuda y la aflicción, como en el ejemplo de recibir placeres rascándose. La punta del Sitra Achra es la gota de la poción de la muerte, que la roba y la separa de la última chispa de vida que le queda, como la gota de la poción de la muerte que intoxica toda la sangre del animal. Este es el significado de lo que nuestros sabios dijeron. Al final viene y toma su alma. En otras palabras, dijeron que el ángel de la muerte viene con una espada desvainada y una gota de veneno en la punta. La persona abre la boca
tira la gota adentro y muere. La espada del ángel de la muerte es la influencia de la Sitra Achra, llamada Eref, espada, o ruina, debido a la separación que crece según la medida de recepción, y la separación lo destruye. Uno se ve obligado a abrir la boca, ya que debe recibir la abundancia de su sustento y persistencia de sus manos. Al final, la gota amarga en la punta de la espada lo alcanza, y esto completa la separación hasta la última chispa de su aliento de vida. Es decir, vemos que, de acuerdo a nuestra naturaleza, el placer es más importante que la vida. Y el ángel de la muerte viene y dice: mira, toma este placer, no puedes resistirte al placer, aunque inmediatamente después está muerto. El placer domina. Y esto es algo que debemos entender, que solo la luz que reforma puede desconectarnos del placer que nos trae la muerte. Vamos a revisarlo unas veces más, pero por el momento todo es debido a estas 288 chispas que fueron dadas al Sitra Achra y que descendieron a las Klipot, y la misma luz que antes iba a brillar en las 9 superiores, ahora brilla en Malhut. Y la persona no puede hacerlo, por el contrario, hace todo para recibir esa luz. Vamos a repasarlo. Estamos solo por primera vez viéndolo. Artículo 20. Recuerden las dos corrupciones, la restricción y el descenso o la caída de las 288 chispas debajo de la restricción. Como el resultado de estas dos corrupciones, el cuerpo del hombre también se corrompió, ya que la creación lo adapta con precisión para recibir la abundancia de sustento del sistema de Kedusha. Esto es así porque en cualquier acto viable, sus partes están protegidas de cualquier excedente o escasez. Un acto que no es viable y sostenible se debe a que sus partes están desequilibradas y hay una escasez o excedente en ellas. Como él dice en el poema de la unificación: de todo tu trabajo, nada que hayas olvidado, no sumas y no restaste. Es una ley obligatoria que las operaciones perfectas surgen del operador perfecto. Sin embargo, cuando una persona pasa del sistema de Kedusha al sistema de Sitra Achra, debido al obstáculo que el árbol del conocimiento ha unido a su construcción, muchas partes de él ya están sobrantes y necesarias, ya que no reciben nada de la abundancia de su sustento, dispensado de la autoridad del Sitra Achra. Es como lo encontramos en el hueso, luz ver en el Zohar Midrash. Por lo tanto, uno debe recibir sustento en el cuerpo más de lo necesario, ya que el excedente se une a cada demanda que surge del cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo recibe por ellos. Sin embargo, el excedente en sí mismo no puede recibir su parte. Por lo tanto, su parte permanece en el cuerpo como excedente y basura, que el cuerpo debe expulsar más tarde.
En consecuencia, las herramientas de alimentación y digestión ejercen en vano, disminuyen hasta la extinción, porque su sentencia está predeterminada, como la de cualquier acto desequilibrado destinado a desintegrarse. Por lo tanto, encuentra que desde la perspectiva de la construcción del cuerpo, también su muerte depende de la causa y el efecto del árbol del conocimiento. Ahora se nos ha otorgado el aprendizaje y el conocimiento de las dos conductas opuestas. El sustento y la custodia de los seres creados ya ha pasado del sistema de Kedushá al sistema de Sitra Achra debido a la barrera de la gran voluntad de recibir para uno mismo, conectado a los seres creados por comer del árbol del conocimiento. Esto indujo la separación, la oposición y el odio entre el sistema de Kedushá y la estructura de los cuerpos de los seres creados en este mundo. Cuando la Kedushá ya no puede sostenerlos y nutrirlos de la mesa alta para no destruir la realidad e inducir un acto de corrección para ellos, da la abundancia colectiva del sustento de la realidad, sus 288 chispas, al sistema de Sitra Achra, por lo que proporcionarán todas las creaciones del mundo durante el periodo de corrección. Por lo tanto, las conductas de la existencia son muy confusas, ya que el mal brota de los malvados. Y si la abundancia se reduce a los seres creados, ciertamente trae ruina y destrucción. Y si aumenta la abundancia, trae una fuerza excesiva de separación a los receptores. Como nuestros sabios dijeron, el que tiene 100 quiere 200. El que tiene 200 quiere 400. Es como el placer separado que siente la carne separada y defecada, donde el placer incrementado aumenta la separación y la aflicción. Por lo tanto, el amor propio aumenta enormemente entre los receptores y uno se traga vivo al amigo. Además, la vida del cuerpo se acorta, ya que la acumulación de recepción trae la amarga gota al final, antes y donde quiera que giren, solo condenan. Ahora puedes entender lo que está escrito en el Tosfot, Bot, página 104. Hasta que uno reza para que la Torah entre en el cuerpo de uno debe rezar para que no entren manjares en el cuerpo. Esto se debe a la forma de autorrecepción, que es lo contrario de Kedushá. Aumenta y se multiplica por la medida de placer que adquiere el cuerpo. Por lo tanto, ¿cómo puede uno obtener la luz de la Torah dentro del cuerpo de uno cuando está separado y completamente opuesto de la forma de Kedushá y existe un gran odio entre ellos, como con todos los opuestos? Se odian entre sí y no pueden estar bajo el mismo techo. Por lo tanto, primero se debe rezar para que no entren placeres en el cuerpo, y a medida que se acumulan las obras de la Torah y las misbot, se purifica e invierte lentamente la forma de recepción para otorgar. Usted encuentra que uno iguala su forma con el sistema de Kedushá, y la equivalencia y el amor entre ellos regresa, como antes del pecado del árbol del conocimiento. Por lo tanto, a uno se le otorga la luz de la Torah, ya que entró en la presencia del Creador. מאוד יפה, זה יפה אבל קצת מסובך, אבל בגדול. Es muy bonito, es complicado, pero bonito. Pero básicamente una frase me llama la atención. En la realidad va a ser destruido
Estas chispas de la Sitra Achra sostienen al mundo. ¿Qué significa Rab? Quiere decir que la voluntad de recibir es esa materia de la creación por sobre todo de lo que todo está siendo construido. Entonces necesita evolucionar y necesita evolucionar desde un estado en el que fue creada y estaba separada del Creador. La persona empieza a sentir a la voluntad de recibir en sí mismo, se da cuenta que existe y lo domina, y debemos trabajar con ello, y él depende de ella. Entonces resulta que necesitamos sostener la voluntad de recibir, desarrollarla. Esto se llama 13 años. Tener 13 años. En breve, el desarrollo viene de la voluntad de recibir y las correcciones pueden suceder sobre la voluntad de recibir, pero sin su desarrollo, y a menos que quiera más y más de la manera, en la forma de yo dominaré, entonces no tenemos nada que corregir. El Creador no puede construir una criatura, no puede establecer una criatura que no provenga de la voluntad de recibir. De otro modo, no habría conexión entre él y la criatura. Y por eso es que todo el proceso está armado de esta manera. Tenemos que sostenernos en el desarrollo de la voluntad de recibir hasta alcanzar el nivel de faro y decidir que ya no podemos tolerar estar bajo su dominio. Y agarramos todo, todas las vasijas, todas las cualidades, todo. Agarramos todo de Egipto. Y de esta voluntad de recibir que hemos desarrollado, así salimos de Egipto. No sabemos exactamente qué es lo que tenemos en nuestra posesión porque estamos escapando como esclavos. Luego, cuando comencemos a trabajar gracias a la luz que reforma en la voluntad de recibir, vamos a empezar a darnos cuenta lo que realmente hemos alcanzado. Y que cuando estábamos en cautiverio, bajo el dominio de Faraón, ¿en qué medida estábamos siendo ayudados de la manera de ayuda en contra? Y entonces debemos llegar a un estado en el que estamos bajo el control, bajo el dominio de la voluntad de recibir, y debemos identificarla como un dominio externo. Por eso es que se nos ha dado un grupo, para que cada uno reciba una influencia de su amigo y que cada uno hable de este dominio externo que nos está dominando, que nos controla. Y los amigos siempre nos recordarán y nos servirán como recordatorio de eso, de que estamos bajo ese dominio. Y a menos que trabajemos juntos, una persona por su cuenta no será capaz de hacer nada, ni saber, ni de entender, ni de lidiar con ello, nada. Porque como se nos explica en Egipto, los hijos de Israel suspiraron por el trabajo cuando querían construir las ciudades de Bitom y Mansés, cuando estaban aún en Egipto. Querían conectarse con la intención para otorgar y no pudieron hacerlo. Porque mientras estaban aún en Egipto, estando aún en Egipto no se puede hacer ese acto. Es necesario primero desconectarse de Egipto, de la intención para recibir, y salir, atravesar muchas correcciones, y luego, solo de esta manera, cuando están libres, pueden comenzar a construir un sistema distinto a través de la luz que reforma. Pero no pueden hacer eso en Egipto, porque querían hacerlo, pero la luz que reforma
no viene a Egipto. ¿Por qué? Porque el dominio de la voluntad de recibir no les permite estar en Arbut, en conexión entre ellos. Entonces no están aptos para la luz que reforma, para recibirla. Por eso deben primero salir de Egipto, conectarse entre ellos en Arbut, y en la medida en que haya Arbut entre ellos, la luz que reforma vendrá a ellos. E irá de Malhut a Bina y de Malhut a Keter. De Malhut a Bina atravesamos el desierto y luego ingresan en la tierra de Israel. Muchos detalles aquí, Raf. Gradualmente iremos viendo que hay detalles, son detalles del trabajo espiritual. Pero sí, pero con todos estos artículos técnicos y detalles, ¿cómo puede hacer un resumen? ¿Cuál sería la parte más importante, el centro del más importante del texto? Lo más importante, organizar todo, organizarlo. Eso es lo que está escrito. Pero, ¿cuál es el motivo de que debería guiarnos? ¿Cuál sería el motivo? La conexión entre nosotros, desde la que nos dirigimos al Creador y constantemente le pedimos, le demandamos, sin conectarnos en un pedido, no somos ni siquiera similares a ese bebé que hace una rabieta. Escribe mucho sobre la primera y segunda corrupción. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? En la primera corrupción, cuando la voluntad de recibir fue vaciada de la luz y entró en la restricción, eso es lo que fue. Y en la segunda corrupción, en adición a estar vaciada de luz y tener nada, hubo una iluminación que sucedió en ella cuando las 288 chispas vinieron a la voluntad de recibir con la intención de recibir. Y sintió entonces, mira, tengo todo, comida, dinero, sexo, conocimiento. ¿Qué pasa? Estoy teniendo un buen momento, estoy pasándola bien. ¿No es eso lo que dicen en tu oficina? Disfrutemos la vida. ¿Qué están haciendo allí? Tú sabes, disfrutamos y así es como pasamos la vida. Él escribe un cierto tipo de trampa. Para recibir placer, si recibimos placer, morimos. ¿Cómo podemos salir de eso, Raf? Aguarda, no hemos terminado, no hemos terminado aún. Solo nos está diciendo que Malhut en la voluntad de recibir, si quieres utilizarlo, debes utilizarlo ahora. Pero al entrar en el ambiente correcto, eso te mostrará que la luz en realidad está en otro lugar, no en la utilización de la voluntad de recibir, que es por el momento está por el momento dominándote. Lo que te dice es que queremos salir de esta voluntad de recibir para que algo distinto te domine, para adquirir una vida distinta. No solo esas 288 chispas que cayeron allí. Entonces, si quieres hacer eso, conectémonos juntos y vamos a obtener la luz de la vida. Entonces, ¿por qué fue hecho de esta manera? En la que debemos estar entre estos dos estados, ya sea cayendo bajo las manos del Sitrabaja, que descendió a un espacio vacío, o elevarnos sobre ello. Tenemos que escudriñarlo. ¿Cuál es la diferencia entre estar bajo un dominio o el otro dominio? Por el momento no lo sentimos.
No lo podemos sentir aún. ¿De qué se trata todo esto? No lo sabemos. Connie, hiciste bien ayer. Estuviste bien ayer en el prendido de las velas. ¿Quién quiere encenderlas hoy? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Dijo que sí, bien. Bueno. ¿A Shadmon? Sí, ya tenemos a alguien que prende las velas todos los días. No, ¿quién? מצער שקשה בשבילי Sí. למצוא משפט מדויק בעברית, אבל Es difícil para mí encontrar la frase correcta en hebreo. מזה יש לי שתי שאלות. איך זה אפשר Esto me trae a ¿cómo es posible que el Creador odie algo? Y entonces Odia quiere decir en oposición de forma. Él está en una naturaleza y el creador está en otra naturaleza. Eso se dice odio. él hizo los cuerpos. Entonces, ¿por qué dicen que los odia? No entiendo. Sí, absolutamente. Claro, el creador crea todos los problemas, todos los inconvenientes. Los cuerpos, él sí trabaja, los sostiene, los mantiene vivos. Las clipot las mantiene vivas. Sí, el creador hace todo, pero es todo para nuestro beneficio. ¿Hay permiso para reclamarle a él? ¿Reclamarle? ¿A quién? ¿Al creador? La queja correcta es que tú que hiciste todas estas clipot, esta inclinación al mal, tú hiciste esto, entonces te pido por favor, corrígelo. Adelante, quéjate, reclámale, llórale. Claro, es legítimo. Pero entiende que esta demanda al creador, ¿a quién te estás dirigiendo? Al creador también, ¿no? ¿Y quién organiza en tu cabeza esta queja para que la hagas? También el creador. Él nos hizo querernos a nosotros mismos y entonces llegamos a odiarnos a nosotros mismos, como él hace, Rav. Odia. Él no nos odia. Odia, es decir, es opuesto a nuestra naturaleza que él creó. Necesitamos permanecer opuestos. No permanezcan opuestos. Necesitamos pedirle que de la misma manera en que nos creó tan malos, le pedimos, por favor, haznos buenos. El hecho de que tú sabes cómo crear el mal, lo sabes muy bien. No hay un experto más grande que ti en hacer todo ese mal. Ahora quiero ver que tú puedes transformar todo este mal en bien. Y hazlo, por favor. Y yo te bendeciré. En los pasados días hay dos opuestos en el mismo tema. Pero tenemos que mantener estos dos opuestos. Sí.
Nada desaparece, todo permanece, excepto que todo adquiere una nueva posición, un nuevo lugar, un lugar correcto, uno respecto del otro. Y no puedes erradicar del mundo. El Sitraja tiene que existir porque está manteniendo la clipá, que está contra la santidad. Todo tiene que mantenerse. Nada fue creado para nada, sin una necesidad, sino que cada detalle, incluso el más pequeño, hay una gran necesidad de que exista. Cada pequeña pizca de la creación es tan importante como la creación completa. Vamos a llegar a entenderlo poco a poco. Estamos simplemente leyendo el libro por encima, rápidamente. Sí. ¿Hay una plegaria correcta para el Creador para cancelar los placeres del mundo de recibir? Le puedes pedir lo que tú quieras. Ahora, si es una plegaria correcta tiene que estar dirigida no a cancelar los placeres de la voluntad de recibir, sino que no es cancelar lo que el Creador hizo, porque eso es lo que Él hizo, sino una plegaria correcta es sobre las correcciones. Es un punto importante. Una plegaria correcta es sobre las correcciones. No le pido, llévate lo que tú creaste. Tómalo. Hazme un favor, llévate la voluntad de recibir de mí. No quiero ser un egoísta. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Va a serme un cero? Necesito ser todavía más grande, porque mi voluntad de otorgar se construye por encima de mi voluntad de recibir. Entonces, estamos pidiendo correcciones. No cancelar el deseo de recibir, sino el placer del deseo de recibir. Es lo mismo. ¿Qué quieres decir? Placer que para no tener que sobreponerme a la voluntad de recibir, no trabajar sobre ella. ¿Solamente a través de la restricción? ¿Qué tipo de restricción vas a hacer sin placer? ¿Qué vas a restringir? El deseo de recibir, tal vez puedo recibir el placer del deseo de otorgar. No puedes cancelar el placer en la voluntad de recibir porque necesitas, específicamente por sobre eso, construir la importancia del Creador, de la espiritualidad, de la voluntad de otorgar que se construye por encima de la gran voluntad de recibir que crece y crece. Entonces, ¿cuál es la restricción? Uno debe avanzar y subir sobre dos piernas, izquierda y derecha. Primero, la gran voluntad de recibir, que se eleva, y luego puedes construir en contra de ella la voluntad de otorgar, solo de esta manera. ¿Está bien? Sí, Rahamim. Una pregunta. ¿Cómo es posible que el placer y el deseo ¿cómo puede ser que al final la persona muere? Solo conectándose al objetivo. Si la persona se conecta al objetivo, va a saber cómo distinguir el placer en el rascarse y el placer del estado correcto. Sí. רב כותב פה, ופשוט הוא שמחויב מקודם להתפלל שלא ייכנסו המעדנים והתענוגים לתוך... Está escrito que tenemos que hacer plegaria primero
que después de muchas acciones, después de las misbot, gradualmente nos va a transformar nuestro deseo de recibir en deseo de otorgar. Quiere decir que si no hacemos plegaria, no podemos cancelar los deseos. Todavía no está claro. Continuemos y ya veremos. Entonces, ¿qué significa que de acuerdo a las acciones, las misbot, alcanzamos el cambio? Continuemos. Va a estar más claro. Las preguntas son correctas, pero las respuestas no están aquí todavía. שתי משפטים שאני לא מבין את המונחים. אם אפשר, ואכל מעץ הדעת. Todavía hay frases que no entiendo. El árbol del conocimiento, el concepto del espacio vacante, Una voluntad de recibir adicional, más grande, una espiritual. ¿Cuál es el? No, ni siquiera vamos a entrar en eso. Estamos solamente escuchando lo que está escribiendo. Y también dice que ¿cuál es la conexión entre la corrección y el espacio vacante? Primero estaba la voluntad de recibir. Luego hubo la restricción sobre la voluntad de recibir con la intención de recibir. Entonces esta voluntad de recibir se volvió un espacio vacante, vacío. Y allí cayeron luego las 288 chispas. Estamos simplemente leyéndolo. Vamos a volver a leerlo. Vamos a leerlo más específicamente hasta que lo podamos absorber. ¿Dónde estamos? ועתה מובן היטב למה לא מובאת תשובתם של המלאכי מעלה בדבר בריאת האדם שהעמדנו במדרש כנ"ל. Esperando traducción. Artículo 21. Ahora se entiende completamente por qué no se presenta la respuesta de los ángeles con respecto a la creación del hombre que aprendimos en el Midrash en el punto 11. Esto se debe que incluso los ángeles de la misericordia y la justicia no estuvieron de acuerdo con el hombre actual, ya que él ha sido completamente de su influencia y se ha vuelto completamente dependiente del Sitra Achra. Amilash termina, tomó la verdad y arrojó a la tierra. Todos dijeron de inmediato que la verdad se levanta de la tierra. Estos incluso los ángeles de la misericordia y la justicia lamentaron su consentimiento, ya que nunca acordaron que la verdad sería deshonrada. Este incidente ocurrió en el momento de comer del árbol del conocimiento, cuando la verdad estaba ausente de la gestión del sustento de la realidad, ya que la fuerza de escrutinio impresa en el hombre por la creación que opera por la sensación de amargo y dulce se ha debilitado y falló, como está escrito en el artículo 17. Esto es así porque las provisiones para el sustento, que son 288 vejinot diferentes, ya estaban tan claras como el día, conectadas en el sistema de Kedushá, y el paladar prueba su comida, para atraer completamente todo lo que es amado y dulce, y rechaza todo lo que es amargo y malo, para que ningún hombre falle en ellos. Sin embargo, después de la primera degustación del árbol del conocimiento, para el cual la forma de autorrecepción de Gadlut se ha adherido a ellos, su cuerpo y el Kedushá se convirtieron en dos opuestos. En este momento, la abundancia de sustento, que es el de 288 vejinot, pasó a manos de Sitra Achra. Usted encuentra que las 288 chispas que ya habían sido clasificadas fueron remezcladas por el Sitra Achra. Por lo tanto, se creó una nueva forma en realidad, la forma cuyo comienzo es dulce y cuyo final es amargo.
Esto se debió a que la forma del 288 ha sido cambiada por el Sitra Achra, donde la luz del placer trae separación y una gota amarga. Esta es la forma de falsedad, el primer y principal progenitor de toda destrucción y confusión. Está escrito: toma la verdad y la arrojó a la tierra. Por lo tanto, debido a la serpiente, se agregó un nuevo discernimiento al hombre, la fuerza cognitiva activa. Funciona mediante discernimientos de verdadero y falso, y uno debe usarlo durante todo el periodo de corrección, ya que sin él el beneficio es imposible, como está escrito en el artículo 17. Ven a ver toda la confusión causada por la caída de las 288 chispas en las manos del Sitra Achra. Antes de que probaran del árbol del conocimiento, la mujer ni siquiera podía tocar lo prohibido, como está escrito en el artículo 17. Por mera cercanía al árbol del conocimiento probó la amargura que sabía a muerte. Por esta razón ella entendió y agregó la prohibición de tocar. Después de la primera comida, cuando el Sitra Achra y la falsedad ya controlaban el sustento de la realidad, la prohibición se volvió tan dulce al principio que ya no pudieron retirarse de ella. Por eso dijo: he comido y comeré más. Ahora entiendes por qué la recompensa en la Torah está destinada solo a los cuerpos maduros. Es porque todo el propósito de la Torah es corregir el pecado del árbol del conocimiento, lo que indujo a la confusión de la conducta del sustento de la realidad. Es por esta corrección que se entregó la Torah, para elevar las 288 chispas a Kedushá una vez más. En este momento, la conducta del sustento volverá al Kedushá y las confusiones cesarán de los modos de sustento de la realidad. Entonces las personas serán llevadas a su totalidad deseada por sí mismas, únicamente por el discernimiento de lo amargo y lo dulce, que fue el primer operador antes del pecado del árbol del conocimiento. Los profetas también hablan solo de esta corrección, como nuestros sabios dijeron. Todos los profetas profetizaron solo para los días del Mesías. Este es el significado de la restauración de los modos de sustento del mundo bajo la providencia ordenada, como fue antes del pecado. Pero para el próximo mundo implica el final del sustento, que es la equivalencia de la forma con el hacedor, y el ojo ha visto a un Dios aparte de ti. También está escrito que en los días del Mesías, Egipto no se levanta, la corporeidad no estará sobre ellos, es decir, a través de discernimientos de lo bueno y lo malo. Esta es una especie de explicación inicial sobre el proceso de corrección. Bueno, tenemos un poquito más de tiempo y necesitamos ir a